Radio U Central 107.1 FM presenta Comunidad de Cuidados, un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud. Conducen Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Comunidad de Cuidados, donde exploraremos juntas un fascinante mundo del cuidado de salud. Ya nos habíamos presentado Carolina Muñoz, quien les habla, enfermera, y Marcia Salinas, psicóloga, docentes de la USEN. En esta oportunidad estaremos conversando un tema muy importante para madres, padres y también tutores, personas que estén al cuidado de niños, niñas, que tiene que ver principalmente con el burnout parental. Acá tenemos a continuación a Josefina Escobar, es una docente de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ella es doctora en psicoterapia, investigadora, experta en asesorías parentales también y coparentalidad, y actualmente está en estudio. Su principal temática es este burnout parental, que ella también, además, en lo profesional y en lo personal, está muy adentrada en el tema porque se describe como mamá de 2 peques maravillosos. Así que nos deja hoy día, vamos a estar con ella y nos va a estar hablando un poquito de toda esta temática de lo que es el burnout parental. ¿Cómo estás, Josefina? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Gracias a ti. Cuéntanos un poquito. Primero queríamos conocer por qué te gustó esta temática del burnout parental. ¿Cómo llegaste a esta larga travesía investigativa? Bueno, siempre mis temas de investigación desde pregrado tuvieron que ver con los vínculos tempranos, con las relaciones de los cuidadores con sus hijos, y ahí fui pasando entre profundizando la teoría del apego, estudiando temas de privación social temprana, y entre medio tuve una invitación desde unas investigadoras de Bélgica con las que había trabajado temas de institucionalización y adopción, que habían empezado a desarrollar el tema de burnout parental. Y en ese momento yo estaba acababa de nacer mi segundo hijo, y entonces estaba como metida en esta vorágine de la crianza. Además soy extranjera, entonces una crianza con pocas redes, claro, y demás. Y eso hizo como que me llamara la atención ese correo, y yo estaba armando un proyecto de investigación en temas de institucionalización. Pero de repente pensé, bueno, ¿por qué irme a una situación extrema de estrés crónico y no pensar este estrés crónico con el que muchos papás, mamás, cuidadores vivimos en el día a día, ¿no? Y que hay una exposición y que se sabe poco respecto de cuál es el impacto que tiene en el desarrollo infantil, ¿no? Uh-huh. Así que ahí fue que di un giro a la propuesta del proyecto. Y bueno, ahí tuve mi primer fondo de iniciación justamente en temas de burnout parental y cómo esto repercutía en el desarrollo de niños y niñas preescolares. Ay, qué interesante. Y desde ahí, bueno, he estado desarrollando ese tema. Ese tema, ¿eso ya fue en qué año nos contaba? Eso fue en el 2018. 2018. O sea, es un tema que ya viene de hace rato, sí, investigando, y por lo tanto ha habido un desarrollo y un avance de cuáles son como los tipos de burnout, las características. Así es. Un tema muy relevante. Súper. Muy actual. Tal vez sería interesante conocer cómo los padres, las madres pueden identificar las características del burnout. Muchas veces en la cotidianidad, en las múltiples demandas, salen, digamos, algunos relatos de personas que viven constantemente con muchas cargas o muchas demandas, y sería interesante para los auditores y auditoras conocer un poco más de esta temática. Claro, por supuesto. Primero definir qué es el burnout parental. El burnout parental
es un síndrome que se caracteriza por 4 grandes síntomas, ¿sí? Es un síndrome que se produce porque el cuidador tiene un exceso de estresores y le faltan recursos para hacerle frente a esos estresores. Entonces ese desequilibrio que se genera entre estresores y recursos, si se mantiene en el tiempo, decimos que es una exposición a estrés crónico, ¿sí? Entonces empieza a desarrollar estos 4 síntomas que son los que caracterizan el síndrome, que es el agotamiento excesivo, que es un agotamiento físico, emocional, cognitivo, el distanciamiento emocional, que es el síntoma que empieza como a agravar el síndrome, ¿no? Que es el distanciamiento emocional con sus propios hijos, ¿no? Y eso hace que tengan la sensación subjetiva de estar funcionando en piloto automático, ¿no? Entonces, hago todas las cosas del día a día con mis hijos en términos de cuidado, pero no estoy viéndolos realmente, ¿no? Después está la pérdida del placer por la crianza. Y esto es importante porque quienes desarrollan el síndrome son papás, mamás, cuidadores que han estado involucrados en la crianza, ¿no? Que a veces han estado sobreinvolucrados, ¿no? Como muy, muy metidos, poniendo sus necesidades muy al final de las prioridades. Entonces, ha habido algún momento en que la crianza ha sido placentera y ahora empieza a ser, ¿no es cierto?, la crianza se vive como con muy pocos espacios de placer, ¿no? Sabemos que toda crianza es estresante, pero en definitiva tenemos estos espacios de placer que hace que en definitiva nos sigamos procreando, ¿no? Que no es solamente estrés. Y por último está el síntoma del contraste entre aquella mamá o papá que era y en el que me he convertido, ¿no? La sensación de estar haciéndolo mal en mi rol de papá, mamá, y entonces me veo en una situación en la que no me reconozco, ¿no? No soy la mamá que era y estoy lejos de ser la mamá que quería ser, ¿no? Entonces esa sensación genera culpa, genera vergüenza, ¿no? Y entonces acá es importante aclarar que estos 4 síntomas, para quienes son mamás o papás, seguramente las personas que lo están escuchando dicen, yo tuve eso. Sí. Porque todos hemos tenido agotamiento excesivo, todos hemos tenido la sensación de estar funcionando en piloto automático, todos hemos tenido momentos en que lo único que querríamos es estar en una playa solitaria sin que nadie me diga mamá, ¿no? Y todos hemos tenido como la sensación de culpa respecto a algo que hicimos o dijimos como mamá, como papá. La diferencia entre esto, que es habitual en la crianza, y el síndrome, es que estos síntomas son constantes, ¿no? O sea, se mantienen en el tiempo. No es una mala semana, no es un mal mes, no es un mal día, ¿no? Es algo constancia. Que hay una constancia. Sí. Entonces esta es como la tónica de mi maternidad, ¿no? Claro. Estoy sintiéndome así y además empieza a generar consecuencias negativas. Las consecuencias negativas que se han visto que se relacionan con el síndrome tienen que ver con consecuencias personales, como por ejemplo síntomas de índole más depresivos, trastornos del sueño, en particular el insomnio, ¿no es cierto? Hay ideación suicida, ¿no? Que es una ideación suicida más pasiva, pero que tiene que ver con que la maternidad, en términos de la identidad, nos abarca mucho. Entonces, a diferencia del burnout laboral, por ejemplo, en donde yo puedo fantasear con dejar mi trabajo y dedicarme a otra cosa, cuando uno es madre, no está haciendo de madre, ¿no? Claro. Y entonces la fantasía... un componente identitario ahí importante. Claro, entonces la fantasía tiene que ver con dejar de ser, ¿no? Entonces la fantasía o esta ideación más pasiva es el querer dormirme, no despertar más, ¿no? O desaparecer, ¿no? Uh-huh. También aparecen ideas de fuga y también tiene consecuencias a nivel interpersonal. Cuando hay pareja parental, hay mayor conflicto en la pareja, ¿no es cierto? Ideas también y acting también de infidelidad, ¿no? Que es el buscar, ¿no es cierto?, salirse del espacio en donde está el estrés. Y por último, y es lo que nos interesa fuertemente a quienes trabajamos en temas de infancia, es que se ha visto que se relaciona con malos tratos, con negligencia, con maltrato físico y verbal. Porque si pensamos, sabemos que la crianza es
como siempre, de forma cotidiana, lidiamos con situaciones de estrés, ¿no? Pero lo que hace que seamos capaces de usar nuestros recursos para regular al otro es estar regulados nosotros, ¿no? Y entonces cuando tenemos a un cuidador que está agotado en exceso, ¿no? Que no tiene sueño reparador, que además está distanciado emocionalmente, no necesitamos grandes situaciones de estrés como para que este cuidador se desborde, ¿no? Entonces, el simple hecho, no sé, que mi hijo hoy se le ocurrió que no le gustan las lentejas, cuando toda la vida ha comido lentejas, ¿no? Claro. Si yo estoy bien, ¿no es cierto?, puedo buscar la forma de convencerlo de comerse las lentejas con un avión, con una competencia, o simplemente dejarlo que no coma lentejas hoy y darle otra cosa. Pero si yo estoy cansada, ¿no?, y no estoy viendo qué hay detrás de ese capricho, uh-huh, ¿no?, del momento, es mucho más fácil que empiece a levantar la voz, que me enoje, que lo fuerce a que coma, ¿no? Porque no estoy con todos y eso hace que se acentúe, ¿no es cierto?, este sentimiento de contraste y esta culpa. Claro. ¿No? Y también nosotros hace poco recogimos una muestra de 400 familias, ¿no? Mamás y papás, que eso fue súper desafiante porque los papás es difícil que participen en estos estudios, sí, pero lo conseguimos. Y vimos que efectivamente hay, además de este maltrato, tiene un impacto en términos de que interfiere en términos de habilidades parentales, y que además también tiene relación, hay una asociación entre el burnout parental y la sintomatología de los niños conductual, más uh-huh, externalizante e internalizante, ¿sí? Entonces, que puede estar mediada, ¿no es cierto?, con la crianza positiva, que puede hacer que esto no tenga un impacto tan fuerte, pero sobre todo con la sintomatología externalizante, esta sintomatología más disruptiva, ¿no? Parece que hay una fuerte asociación, ¿no?, que es bidireccional también. Claro, sí. Uno se ve afectado también por el comportamiento, uno afecta el comportamiento y hay un ciclo cada vez que, bueno, no sé si los auditores y auditoras saben, pero aquí todas las que estamos presentes somos mamás, por lo tanto es algo que tenemos que lidiar a diario, el hecho de estar, y aparte como nos dedicamos a estas temáticas o estamos muy inmersas, yo creo que tiene que ver también un cuestionamiento habitual a lo que uno está haciendo, cómo lo estás haciendo, y yo creo que va más allá de estar en la academia, sino que también uno día a día se pregunta, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Por qué se comporta así? ¿Qué es lo que pasó? Una vez que ya empieza a suceder o tú te das cuenta de que tienes o algunos signos o síntomas de este síndrome, ¿qué podrías o a quién podrías acudir? ¿Cómo serían los pasos que uno podría seguir para salir un poco del burnout parental? Bueno, se dice que el burnout parental, cada burnout parental tiene su propia historia, ¿no? Uh-huh. Y entonces un ejercicio que uno trabaja mucho con pacientes con este síndrome es justamente armar esta balanza de los estresores que tengo y de los recursos que tengo, ¿no? Y la forma de salir de ahí son 4 vías: quitar estresores, disminuir estresores cuando no se pueden quitar, sumar recursos o potenciar recursos, que a veces están, pero que no los estamos viendo, ¿no? Y esto es importante porque ahí también nos damos cuenta, y en relación un poco a lo que mencionabas recién, Carolina, uh-huh, que el burnout parental es transversal en términos de nivel socioeconómico, nivel cultural, porque en definitiva, claro, uno puede pensar en una persona con bajos recursos económicos, claro, tiene acá un montón de estresores en términos como de carencias para llegar a algunas cosas, que la tienen preocupada y demás, ¿no es cierto? Uh-huh. Y tiene menos recursos por acá que la apoyen, pero también podríamos ir a nosotras, sí, ¿no? Y en los estresores, por ejemplo, yo como profesional que estudio este tema, tengo como estresor el ideal que yo tengo respecto de lo que es la maternidad y lo que es importante para el desarrollo. Entonces tengo una serie de otros estresores, sí, claro, que en definitiva hacen que se genere este balance. Entonces, uno tiene que ir mirando esos aspectos. Y por ejemplo, un ejemplo claro de
de recurso que suele estar y que está poco potenciado es cuando existe una pareja parental, ¿no? Sí. Muchas veces está la pareja parental, pero no hay una coparentalidad, no hay una corresponsabilidad en los cuidados, ¿no? A nivel internacional, y Chile no es la excepción, quienes estamos más agotadas, quienes puntuamos más altos en burnout parental, somos las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene que ver con una socialización temprana de los roles de género, con que en definitiva la mayor parte de la carga en términos de crianza y de tareas del hogar las asumimos las mujeres, ¿no? Hay muchos datos que respaldan eso y uno lo ve en el cotidiano y lo vive también un poco. Y en definitiva, si bien hay avances en términos del involucramiento de la paternidad más activa, todavía estamos al debe en eso, ¿no? Y entonces un recurso con el que uno debiese trabajar es cómo potenciamos esta coparentalidad, porque además se ha visto en los estudios y también con datos, esto a nivel internacional, pero también con datos chilenos, hemos visto que en las familias en donde hay más coparentalidad hay menos burnout parental, ¿no? Uh-huh. O sea, la coparentalidad es un factor protector. Un recurso. Es un recurso, claro. Es un recurso al que podemos echar mano, ¿no es cierto?, cuando no está. Y yo he visto casos, y me ha tocado también estar en esa posición, ¿no?, de que en definitiva muchas veces pasa que hay padres que estaría bien para ellos involucrarse, pero no saben muy bien cómo hacerlo, ¿no? Y entonces muchas veces también nosotras, frente a tener que estar explicándole todo lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, no es más sencillo hacerlo una, ¿no? Claro. Entonces, porque además enoja que a una le pregunten, bueno, ¿en qué te ayudo? ¿O qué hago? Y es como, ¿de verdad te lo tengo que decir? Mira alrededor. Es como... ¿no? Puede ser un factor también de demanda extra. Claro, se claro. suma un estresor podría más que... leerse desde esa perspectiva. Claro. Pero en definitiva, ¿no es cierto?, me ha tocado trabajar con parejas en donde en definitiva uno tiene que bueno, dejar a un lado esto que genera rechazo, ¿no? Y hacer el ejercicio de cuáles son las tareas que hay que hacer, ¿no? Y hacer un listado de las tareas que hay que hacer, ¿sí? Esto no, para no hacerlo como todos los días, decirle, porque en definitiva eso es otra carga mental, como decía uh-huh. Marcia, ¿no? Pero en definitiva sí hacer ese ejercicio como pareja y ver cuáles son las tareas que cada uno va a asumir ahí, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser igual para cada uno, la misma cantidad de tareas para cada uno. No se trata de eso la coparentalidad, sino sentir cada uno que es justa la distribución que estamos haciendo, ¿no? Porque por ahí hay cosas que yo como mamá no quisiera soltar y que siento que hay que hacerlas de determinada manera. Y el papá hay cosas que no le gustaría hacer, claro, o no tiene... o tiene menos paciencia para hacerlo, lo que sea. Y es circunstancial también, o sea, va a depender del estado de ánimo, de si ese día trabajé más, trabajé menos, no sé, llegué más tarde, tengo más carga, tengo que entregar, no sé, un artículo, así escribir, no sé, ir para allá, ir para acá. Entonces yo creo que también tiene que ver con ir mirándose como a diario casi. Así es, ¿no? Ir mirando, ir además viendo cómo... Y ese ejercicio también uno lo tendría que hacer con uno mismo, ¿no? En términos de lo que hablábamos recién del ideal el ideal como cultural respecto de qué es para mí ser una buena madre o qué es para mí ser un buen padre. Eso uno también tendría que cada tanto mirar ese ideal y ajustar expectativas, ¿no? Ajustar a unas expectativas reales. Porque tener expectativas demasiado altas, ¿no es cierto?, es un factor de estrés. Y entonces, para mí, no sé, con mi primer hijo, la expectativa de ser la madre que le daba toda comida orgánica y que lo llevaba a todos los talleres de música y de no sé qué, y nada de azúcar y cero pantalla y no sé qué, me funcionaba perfecto. Pero con el segundo ya... es más complejo sostener eso. Entonces uno empieza a flexibilizar por aquí, por allá, ¿no? Y no está, y hay que aceptar que eso no me hace una mala madre, ¿no? Es que tengo que ajustar a lo que efectivamente puedo hacer, porque en definitiva
Y esto también es otro punto súper importante, ¿no? Tener claro que en la medida en que nos cuidamos nosotras, ¿no es cierto?, estamos cuidando mejor a nuestros hijos, ¿no? Veíamos, lo mencionaba al principio, el que nosotros no estemos bien va a tener una repercusión, ¿sí? El querer hacerlo todo perfecto, si esa perfección me va a llevar a que esté súper estresada, entonces al final del día no va a ser algo bueno para nuestros chicos, ¿no? Importante lo que señalas, el autocuidado, sí, como un elemento primario para cuidar de mejor manera a otros y a otras. Y también el soltar las expectativas, yo creo que es algo interesante también de poder resaltar cómo soltamos, flexibilizamos, también negociamos, ¿cierto?, en términos de la coparentalidad, y generamos una relación de colaboración, que pareciera ser tan fácil la palabra, pero no es fácil, porque tiene que ver con un trabajo cotidiano del día a día, es decir, cómo colaboramos en conjunto en una tarea que es de ambos. Claro, eso yo creo que también lleva un aprendizaje, el hecho de estar comunicando de cierta manera, externalizando todas estas preocupaciones que tenemos constantemente hacia la otra persona, porque la coparentalidad no es solo mamá, papá, sino que también es lo que tú decías, estas redes de apoyo que uno puede tener y solicitar dentro de lo que se pueda esta ayuda que uno puede tener. Y no sé si dentro de los estudios que ustedes habían hecho son parejas que están juntas o también han hecho este estudio en parejas que están separadas. Hemos hecho estudios en donde han habido diferencias, diferentes tipos de familia, ¿no es cierto? Pero en ese caso tenemos como el dato de uno que ha ido respondiendo, y tenemos este estudio más controlado en donde tenemos 400 familias en donde eran parejas que convivían, ¿sí? Porque queríamos ver el tema como de cómo impactaban en el desarrollo infantil, entonces tenían que tener una frecuencia similar en términos de lo relacional, ¿no? Pero claro, estamos abriendo ahora un poco más el espectro, porque sabemos que tenemos que ir cubriendo como la diversidad en términos de familia, y en realidad la coparentalidad es algo que no solamente lo hacemos como mencionabas, Carolina, con el papá, la mamá, sino también puede ser otra figura, ¿no es cierto?, que están ahí y que son parte del cuidado de este niño, ¿no? Las abuelas, por ejemplo, son elementos súper importantes yo diría en toda la región como latinoamericana. Las figuras como de los abuelos en la crianza es bien potente. Y también no necesariamente tienen que estar en el mismo lugar, ¿no? El ser papás separados, por ejemplo, o papás que en realidad nunca fueron pareja, ¿no? Que en definitiva tuvieron un hijo juntos solamente. También ahí puede haber coparentalidad, ¿no? También ahí pueden haber acuerdos. Claro. ¿Sí? Y esto que mencionabas de poder pedir ayuda es súper importante, y es muy común que quienes desarrollan el síndrome tengan dificultades en ese punto, ¿no? Porque tienden a poner las necesidades de los otros antes, ¿no es cierto?, postergándose mucho, ¿no?, dejando de lado lo que decía Marcia, el autocuidado, y además llegan a un punto en que les cuesta reconocer cuáles son sus propias necesidades. Entonces, para pedir ayuda, lo primero que tengo que hacer es reconocer cuáles son mis necesidades. Y segundo, derribar esta idea que también es muy frecuente de el creer, ¿no es cierto?, el mito como de la transparencia de mis necesidades, ¿no? El sentir que el otro debiera saber qué necesito, ¿sí? Debiera saber cómo me siento,
¿no? Y a veces ni nosotros mismos sabemos qué nos pasa, ¿no? A veces pensamos que estamos enojados y en realidad lo que teníamos era hambre. Claro, y sueño. Como las dos cosas importantes. O sueño, Sí. ¿no? Así como tal cual una guagua, Sí, ¿no? Pero que sí. también nos pasa. Es injusto pedir que la pareja o que la mamá, la abuela, ¿no es cierto?, Sí. se den cuenta que en realidad, pucha, estoy cansada, necesito que me den una mano, que O los mismos no sé. niños también. O los Es importante explicarles, yo creo, que uno es ser humano, es una persona, y Sí. que muchas veces es como, mamá, ¿por qué esa cara? Porque, hija, hoy día tuve un día cansador, estoy muy cansada, estoy agotada, pero vamos a hacer tal cosa, porque también yo creo que transparentar las emociones hacia los niños y niñas es súper importante para que también ellos entiendan que pueden existir esos cambios y también para que se vayan viendo. Ahora voy a dejar una canción y continuamos. La canción es El amor después del amor. Es una canción que está en el álbum más vendido de la historia del rock, con más de 2 millones de copias. Fue hecho por Fito Páez y lo vamos a escuchar a continuación. Ya estamos de vuelta con más Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Bien, bueno, continuamos con esta interesante conversación, sin antes recordar nuestra efeméride y actualidad del programa de hoy, haciendo un vistazo, recordando que ayer lunes 15 de abril se conmemoró el Día Nacional de la Paz a través de la cultura, las artes y el patrimonio, una fecha instaurada el año 2018, cuando se publicó en el Diario Oficial la ley 21.099, que establece el 15 de abril de cada año como el Día Nacional de la Paz a través de la cultura, las artes y el patrimonio. Para tal efecto, entonces, se autoriza izar la bandera de las Naciones Unidas en monumentos históricos, museos, organizaciones que difunden el arte, la ciencia y la espiritualidad, y en los establecimientos también escolares públicos y privados de todo el territorio. Así que bueno, realzamos la importancia que tiene cultivar la paz, la cultura y las artes en el cuidado también de nuestra salud, que es importante, ¿no? Sí, que estamos aquí, de hecho, en eso, estamos tratando de también entendernos, porque yo creo que es súper importante conocer las temáticas para poder entenderse. Muchas veces uno hace estos ejercicios de tratar de entenderse a través de la lectura, a través de ver otras experiencias personales, y ahora te quería preguntar, Josefina, por ejemplo, la diferencia principal entre lo que es la coparentalidad y la corresponsabilidad, porque a mí como que de repente se me entrecruzan un poco, o quizás sí son entrecruzables. La verdad es que yo también es un concepto que no lo logro distinguir demasiado bien. Entiendo que la corresponsabilidad es más amplia, Ya, ¿no? sí. como concepto que la coparentalidad. Pero, ¿sabes que no? A mí, ¿sabes que siempre, por ejemplo, cuando hablan de la corresponsabilidad y coparentalidad, lo que se me imagina es como que van como de la mano, y lo coparental tiene que ver como con el día a día. Eso es como una de las cosas que se me imagina. Y que como la responsabilidad va más allá como del actuar, sino que también tiene que ver con un aspecto como social de la corresponsabilidad, porque en esta parte, si bien hemos hablado como de la relación de coparentalidad, papá, mamá, familia, pero también existe, creo yo, una coparentalidad o una arista de parte de esta coparentalidad que tiene que ver a través de la institucionalidad, que cumple también un rol para poder ejercerla, para poder realizarla, todo lo que tiene que ver con esta ley de cuidados, que tiene que ver también con esta posibilidad de que mamás y papás o tutores puedan flexibilizar su jornada laboral. Todo esto yo creo que tiene que ver también con esa responsabilidad institucional para poder realizar este cuidado y no llegar como de manera generalizada a un burnout. Sí, en definitiva es esta responsabilidad social, ¿no es cierto?, de hacernos cargo también
de los cuidados, ¿no? De no dejar el cuidado de las infancias solamente en el núcleo familiar primario, ¿no? Sí, yo creo que eso, y que eso es fundamental, ¿no? Uno trabaja, por ejemplo, tengo colegas, yo soy parte del equipo de investigación en parentalidades, cuidados e infancia, y ahí tengo colegas que trabajan derechamente con el tema de coparentalidad, pero también tengo colegas que trabajan más desde un ámbito clínico comunitario, en donde en el caso de esta colega, Valentina Vallejo, habla mucho de dejar instaladas las competencias dentro de la comunidad, ¿no? Es como, y que tiene que ver justamente con esto, con una responsabilidad también social de hacerse cargo como de los cuidados, y que los cuidados en definitiva no queden solamente al alero de la familia nuclear, ¿no? ¿Cómo apoyamos a estas mujeres o a estos hombres, ¿no es cierto?, que están a cargo de algo que es tan relevante para la sociedad, ¿no? Que es que construir la psiquis, ¿no es cierto?, de un niño, ¿no? Si uno tomara conciencia como día a día y a cada rato de que estos primeros años de vida son los cimientos sobre lo que se construye el resto, ¿no es cierto? Quizás seríamos más responsables, ¿no es cierto?, socialmente, en términos de cómo invertimos en políticas públicas que acompañen, que apoyen, que faciliten la conciliación entre el trabajo, la vida familiar y demás, ¿no? Todo eso tiene que ver con cómo desde la comunidad nos hacemos responsables de esos cuidados, ¿no? Sí, como cada actor desde cada vereda siembra, como decías tú, en términos del desarrollo de nuestros niños y niñas. Es un sembrar constante. Sí. Nos surgía también la pregunta de cuáles son, desde tu práctica clínica, ¿cuáles son las consultas más frecuentes en las asesorías parentales? Porque nosotros vemos que tú eres muy activa en redes sociales y trabajas harto en las asesorías parentales. Entonces nos surgía esa duda. ¿Cuáles son aquellas preguntas que frecuentemente se hacen las madres y padres respecto de su propia parentalidad? Yo creo que donde aparecen más consultas tiene que ver con preescolares, ¿no? Aparecen más porque es una etapa, y nosotros en un estudio grande que hicimos con datos chilenos, vimos que efectivamente las familias en donde había más agotamiento parental eran donde había presencia, lo hicimos en contexto pandemia además, ¿no? En contexto pandemia. En contexto pandemia hicimos un estudio y vimos que efectivamente las familias con más burnout parental eran aquellas que tenían al menos un hijo de 4 años o menor de 4 años, ¿no? Y eso era interesante porque no así se daba, por ejemplo, con la cantidad de hijos, ¿no? Era más estresante tener un chiquitito. La etapa del desarrollo más que la cantidad de niños, ¿no? Y eso era súper interesante, pero en definitiva tiene que ver con que el burnout parental tiene mucho del agotamiento físico y los niños pequeños hay una falta de autonomía muy grande. Entonces uno está puesto ahí desde lo físico, desde lo cognitivo, de lo emocional, todo entero, ¿no? Uno pensaría, bueno, pero los adolescentes también debería ser una etapa, ¿no es cierto?, bien crítica, ¿no? Problemas, niños grandes, problemas grandes, como se dice, ¿no? Pero en definitiva nosotros también hicimos esa diferenciación respecto de las familias que tenían, y sin que fuera significativo, ¿no es cierto?, el dato, pero aparecían puntajes más bajos en burnout parental con adolescentes, ¿no? Porque justamente tiene que ver con este agotamiento que se produce en el cuerpo. Entonces en las asesorías aparece mucho en temas como en preescolares. Muchas veces aparece fuerte la falta de redes de apoyo, ¿no? La falta de redes de apoyo no solamente porque a veces hay coparentalidad, pero igual faltan redes de apoyo, ¿no? En la región, y ese también funda un estudio que hicimos con
como yo les partí contándoles que formo parte de una red de investigación internacional en el tema, y en la región, de quienes participan en esta red, en Chile somos los que tenemos la prevalencia más alta de burnout parental. Y tiene que ver con que nuestros vecinos tienen sociedades más comunitarias, que tienden más a lo más colaborativa, y nosotros somos una sociedad más individualista, ¿no? Entonces hay una crianza más solitaria, ¿no? Y entonces la falta de redes de apoyo también es algo que aparece, ¿no es cierto?, en estas familias que piden estas asesorías, ¿no? Mira qué dato. Súper interesante, o sea, sí, ver que dentro de la región estamos siendo casi como una población, no sé, a mí se me imagina como una población japonesa, como que estamos como un poco llegando al punto en donde te aíslas del resto. Sí. Lo que es importante mencionar también es que, y eso porque han habido dos grandes momentos en que hemos levantado datos. Uno fue antes de la pandemia, post pandemia, en donde se disparó, pero no solamente en Chile, sino en todos los países, se disparó la sintomatología, y ahora estamos recolectando datos para la tercera ola como de este estudio. Pero lo que quería decir en relación al tema de las redes de apoyo es que primariamente, si bien es una muestra grande, primordialmente está más tirada a región metropolitana, a capitales, ¿no? Hay también datos de región, pero son mucho menos potentes, entonces también tiene que ver con una vida también más capitalina, ¿no? Claro. Yo creo también. Y la tendencia es a niveles culturales y económicos medio alto, ¿no? Ese es como una limitación respecto a los datos que hemos levantado, que ahora estamos tratando de que en esta tercera ola sea más representativo de toda la estrato socioeconómico. Sí. Pero en definitiva hay estudios internacionales en donde han revisado eso y aparece como algo transversal. Pero acá, en Chile en particular, tenemos poca información como para comparar. Y bueno, de los países vecinos, ustedes trabajaron con Argentina, Perú. Argentina, Ecuador, Perú, Uruguay. O sea, una muestra amplia, sí, para poder mirar, digamos, el estado. De hecho, cuando hicimos la validación de la escala de burnout parental, que participaron los de habla hispana, estaba también España. Mira. Y incluso con los países europeos que tienen prevalencia alta, Estados Unidos el que se dispara, pero así de una manera, ¿no? Pero si nos comparábamos con España, también Chile era el que puntuaba más alto, y Ecuador era el que puntuaba más bajo, ¿no? Sí. Súper interesante. Me parece que es como que da luces también de hacia dónde estamos yendo. Hacia dónde estamos yendo como sociedad. Tenemos que, creo yo, mirarnos, pero no solamente en el núcleo familiar, sino que mirarnos también en en cómo estamos participando como sociedad, cómo estamos apoyando a otras mujeres, a otros padres, a otras madres, como lo están haciendo también los colegios, que son el lugar donde también los niños y niñas también pasan mucho rato, casi de su día, y son jornadas extensas, que son casi como las jornadas laborales. Sí, y en ese punto también yo creo que algo que es importante es poder abrir estos temas, ¿no? Por eso yo agradezco, y en cuanto a cada invitación que me hacen para hablar del tema, yo la tomo, porque a veces uno dice, bueno, ¿cuál es la necesidad de seguir poniendo etiquetas, ¿no? Claro. ¿Para qué hablar de un síndrome, no? Y es importante hablarlo como síndrome, porque en definitiva esta mamá o este papá que está sintiendo todo esto y que se siente muy culpable por sentirlo, ¿no es cierto?, se da cuenta que en realidad es algo, primero, que es reversible, ¿no?, porque podemos trabajarlo,
Segundo, que no es la única persona a la que le pasa, ¿no? Y que todas estas cosas separadas que está sintiendo en realidad forman parte de una misma cosa, ¿no? Claro. Entonces que tiene nombre y que se puede trabajar, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, aquellas personas que son más de guardarse las emociones, ¿no es cierto?, de suprimir las emociones como mecanismo, tienen más puntajes más altos de agotamiento parental. Entonces, el poder hablar sobre lo que nos está pasando, o cómo nos sentimos, o lo difícil del día a día, es válido y es importante, ¿no? A mí me ha tocado trabajar en grupos con papás, mamás, y por ahí aparece esta idea de cuando quieren decir algo, ¿no es cierto?, parten pidiendo disculpas, ¿no? Básicamente, diciendo, yo amo a mis hijos y son lo más importante para mí, pero a veces, bla, bla, ¿no? Y ahí ya cuentan todo lo que sienten, ¿no? Pero es como que casi como que tienen que aclarar que no son una mala madre, o que no es un mal padre, que en realidad los quiso tener y no se arrepiente de eso, ¿no? Y es válido que a veces nos arrepintamos, o es válido que a veces estemos súper cansados. Entonces es importante también dar espacio a esto, ¿no? Claro, y a esos pensamientos de repente, porque muchas veces esos pensamientos hacen sentir más culpabilidad. Y también nosotras mismas, yo creo, dejar de lado el hecho de juzgar al otro sobre lo que esté pasando, cómo lo está viviendo. También esto que tú habías dicho de llegar a este punto en donde existe la ideación suicida, o que ya empieza a haber depresión, creo que es un punto muy, muy, muy importante, porque llegar a ese punto significó un momento, o muchos momentos de dolor en soledad, y que al momento de que una persona lo diga, ojalá que no sea juzgada o juzgado por la sociedad, porque uno sabe que muchas veces, incluso siendo del área de la salud, el hecho de los problemas de salud mental van a ser un estigma para esa persona, y que deje de ser estigma. Por eso se conversan estos temas, para que todos estos síndromes, todas estas etiquetas que muchas veces la gente tiene, o digamos que los profesionales tratamos de poner, es principalmente para que se conozca la persona, para que se conozca el ser humano en sí. Sí, es un desafío, porque en conjunto de lo que señala Carolina, yo pensaba cómo todo esto se vive tan individualmente, y un poco va en esa lógica, y lo que tú decías, cómo poder visibilizar que esto es algo real, que se vive, que está presente en nuestra región, y por lo tanto tiene que ser conversado, tiene que darse el espacio para poder hablar de lo que sucede. Y desde ahí también la generación de redes, o sea, cómo generamos redes de apoyo en las distintas instancias de convivencia social. Claro. Que es algo que se ha ido perdiendo, las redes de apoyo, los espacios. Uno ve, por ejemplo, los espacios de barrio son todos puertas cerradas, puertas adentro también, con todo lo que se vive en la actualidad. Se han perdido muchos espacios sociales. Sí, y como eso también ha desprotegido de recursos a muchas familias. Vamos a ir ahora a la segunda canción, que es interpretada y compuesta por Marta Gómez, cantautora colombiana que mezcla elementos de folclore latinoamericano, jazz, música del mundo, y ahora disfrutaremos de La Innombrable. En mis ojos cabe del mundo, en mi vientre cabe todo el amor del mundo, de mis pechos beben todos los niños del mundo, todo el temor del mundo en mis manos cabe, mi garganta anida del mundo, y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. En mi piel se esconde el sol entero del mundo, la sal
sale. Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo, el brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, el acorde que toco, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos, aquello innombrable. En mi voz todo cabe. Mi entrepierna guarda todo el placer del mundo y entre abrazos ahogo ya los llantos profundos. No hay temor ni rabia, solo instantes confusos, arriesgando despegue entero el valor del mundo. Mi voz es más grande que el cielo, más hábil que el viento, humilde y eterno, constante y sincero, directo y certero, más fuerte que el fuego. Ya no tengo miedo ni frío en los huesos, mi calor es eterno. Mi voz es más grande que el cielo, más hábil que el viento, humilde y eterno, el brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, constante y sincero, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo. Ya no tengo miedo ni frío en los huesos, mi calor es eterno. Mi cuerpo es mi casa, en mi voz todo cabe. El meu cos és casa meva. Yo no soy mitad de nada. Yo soy naranja completa. Ya estamos de vuelta con más Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Muy bien, estamos aquí de vuelta con en una grata conversación con Josefina. Y quisiéramos seguir conociendo acerca de este tema de la coparentalidad, pero ya preguntando acerca de cuáles son las sugerencias para aquellas personas que se sienten identificadas con algún tipo de estresor parental. ¿Cuáles son las sugerencias que aparecen? Y bueno, no habla como qué sería lo adecuado, qué consultas tienen que efectuar, a qué especialistas. Ya, yo creo que lo primero es identificar los síntomas, ¿no? Si hay síntomas en los que yo me estoy viendo representada, ¿no? Y esto está generándome consecuencias y estoy viendo que me está generando problemas a nivel interpersonal y demás. Es importante dar primero, mirarse a uno mismo, ¿no? Reconocer cuáles son las cosas que me están estresando, poder hablarlo, ¿sí? Pedir ayuda, y pedir ayuda podemos partir pidiendo ayuda con los que tenemos más cerca, que pueden ser la familia, los amigos, el colegio de nuestros hijos, ¿no? Un núcleo cercano. A un núcleo más cercano. Pero también pedir ayuda profesional, ¿no? Uno podría ir a un psicólogo para consultar estos temas, para que nos den herramientas respecto de cómo trabajarlo. A veces necesitamos también trabajar, por ejemplo, acá el síndrome
cada vez se está nombrando más, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en Bélgica, que vienen ya trabajando hace rato, hay una clínica que trabajan con el tema de burnout parental, y ellos trabajan muy de la mano como de la multidisciplinariedad, ¿no? Entonces ahí aparece el psiquiatra, ¿no? Como está muy asociado como a trastornos de sueño y demás. A veces hay un psiquiatra o con sintomatología más depresiva. Quizás a veces es importante como hacer una interconsulta, claro, la derivación con psiquiatra. A veces dentro de esto de dejar nuestras necesidades de lado, ¿no es cierto?, nos han alejado del cuidado personal, en términos de la alimentación, por ejemplo. Entonces trabajar con una nutricionista. Uno puede, o sea, hay distintos profesionales que nos pueden ayudar, ¿no? Y bueno, y particularmente, ¿no es cierto?, los psicólogos. Pero ya el empezar a hablar, el empezar a ponerle palabras a lo que me está pasando, ¿no es cierto?, es un factor protector. Se ha visto también que tiene mucho, un efecto muy positivo el encontrarse con otras personas que estén pasando lo mismo, ¿no? Entonces, los grupos de mujeres que se generan, por ejemplo, son muy... son un espacio muy protector, ¿no? Contenedor, exacto, ¿no? Porque uno empieza a ver en la otra persona, ¿no es cierto?, cosas que uno mismo está viviendo, ¿no? Entonces, no necesariamente en grupos de trabajo terapéutico, claro, sino podría ser grupos de autoayuda, claro, apoyo. O ir no sé, a danza, a zumba, a yoga, con un grupo de mujeres con las que después me quedo conversando un rato, ¿no? Ese tipo de cosas, o ir a la plaza y hacer esas tribus, claro, que se arman como de mamás que van a la misma hora a la plaza, ¿no? Ese tipo de cosas también son, porque en definitiva nos permiten como sacar mucho de lo que tenemos, ¿no? Otra cosa que también es importante y que viene muy de la mano del síndrome, tiene que ver con la culpa que sentimos, ¿no? Entonces, un ejercicio bueno... importante el tema de la culpa de las mujeres. Súper. No es como que viene como con... Y sobre todo en la maternidad, ¿no? Que viene de la mano. Sí. Entonces, un ejercicio que se puede trabajar, que se trabaja en terapia, pero que también uno lo podría hacer un ejercicio que lo haga de forma individual y cada tanto, se le pide a la mamá o al papá que, sobre todo a las mamás, ¿no? Porque la culpa es como más, se da más como en nosotras, sí. Se le pide que te cuentes algún episodio en el que se ha sentido una mala mamá, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, hoy dejé a mis hijos, nos levantamos tarde, entonces los vestí medio a la fuerza, salieron enojados, los dejé en el colegio medio llorando, no sé qué, y me fui, no sé qué, y cuando me subí al auto me sentí la peor mamá del mundo, soy un desastre, no me tendría que haber quedado hasta tan tarde anoche, me quedé dormida, ¿cómo puedo ser? Y pobrecitos que no tienen la culpa, que soy la peor, ¿no? Entonces como que uno se tira así como toda la responsabilidad, claro, la culpa, lo mala madre que uno, no sé qué. Y entonces después se les pide que traten de hacer ese ejercicio de que a la que le hubiera pasado eso es alguien a quien quieren mucho. Miren qué fuerte, sí, ¿no? Pensar en alguien a quien quieren mucho cuando uno debería quererse mucho, ¿no? Pero muchas veces no nos queremos tanto, ¿no? Y el perfeccionismo está muy de la mano de este síndrome también. Entonces, cuando le decimos, imagínate que eso le hubiera pasado a tu hermana, o a una mejor amiga, claro, o ¿sí?, a alguien que querés mucho, ¿qué le dirías? Y seguramente ese discurso va a ser distinto, ¿no? Seguramente ese discurso va a ser mucho más compasivo. Ese discurso va a tener que ver con, no te preocupes, es un día, no es lo cotidiano en tu vida. Cuando pases a buscar a los chicos podés conversarlo, mañana organízate de otra manera, no seas tan dura contigo, ¿no?
Entonces, es del amor. empezar a Un lenguaje trabajar, más compasivo. claro, empezar a trabajar la autocompasión con uno mismo es súper importante. Entonces, cuando uno empieza con esta forma de hablarse tan dura, a veces como que hay que hacer un alto ahí, ¿no es cierto? Y repensarse como alguien a quien queremos mucho, ¿no? Y de a poquito ir viéndonos como alguien a quien queremos mucho, que eso debería ser, ¿no? Uno debería cuidarse porque de esa manera cuida mejor, pero también uno debería cuidarse porque se merece ser cuidado, ¿no? Sí. Entonces ahí ese ejercicio también es súper importante. Otro ejercicio que también es bueno y que tiene que ver con esta sensación de estar haciéndolo todo mal, ¿no? Que aparece mucho en las asesorías, la sensación de estoy haciendo agua por todos lados, soy la peor, es en tener una libretita al lado de la cama o un papelito y hacer una lista de las cosas buenas, al final del día hacer una lista de las cosas buenas que hice por mi hijo, ¿no? Y si empezamos a agudizar la vista, nos empezamos a dar cuenta que hemos hecho un montón de cosas buenas. Que puede ser, no sé, lo levanté temprano, le di un beso, lo abracé cuando, ¿no?, le preparé su comida favorita. Cosas pequeñitas, ¿no? Que en definitiva hacen que empecemos a darnos cuenta, ¿no es cierto?, de que en realidad lo estamos haciendo bien. Bueno, Josefina, agradecemos mucho a Josefina Escobar, psicóloga, doctora en psicoterapia de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos da, bueno, este gran consejo en realidad final que estos bonitos ejercicios sí, de cierre, muy me lindos encantaron, ejercicios. de hablarse con amor, de hablarse con autocompasión y esto de anotar también y ser también muy comprensivos y comprensivas con uno misma. Nos vamos ahora con la canción final de esta larga conversación y entretenida conversación, Por las veces, de Conchita, cantautora española, con una voz única, muy bonita, que nos habla de aprendizajes y experiencias del pasado. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana, cuídense. Muchas gracias. Chao, chao. Por las veces que no me escuché, por las veces que me hice de menos.